estado de nombre libres, que tiene un león como símbolo y que hemos dicho que si bien participamos o vivimos desde hace muchos años dentro de una sociedad, la colombiana, pero en un sector de ella, la sociedad cristiana, allí es mucho lo que nosotros tenemos por participar. Y sobre esa base, es que nosotros nos estamos preparando. Nosotros hemos dicho, tenemos mucho que presentarle a Colombia. Y mientras tanto, Colombia está tomando decisiones. ¿Decisiones de qué? De sociedad. Miren nomás, la Corte Constitucional hace 2 años para acá nos aprobó el aborto, nos aprobó la eutanasia, nos legalizaron la marihuana, que es el inicio de la legalización de la droga. Además de ello, dijeron que habían unos nuevos conceptos de familia y de sociedad, que incluso ya los niños podían ser adoptados por parejas del mismo sexo, definiendo conceptos de familia distintos a los de la Constitución Nacional. Entonces, en medio de todo ello, estimados amigos, nosotros nos hemos dado cuenta de que hay un país que se está redefiniendo, hay un país que está teniendo unos nuevos significados, hay una sociedad que está empezando a gestarse en ella, que tiene que ser una sociedad, digamos, propuesta por alguno de los sectores que hoy viven en la democracia nacional. Por eso, estimados amigos, nosotros hemos dicho, tenemos mucho que decirle a Colombia. Por eso tocamos la puerta de Héctor Pérez, de Pablo, de Javier Bustillo, de todos, y les hemos dicho, nos tenemos que organizar en todo el país. Y ustedes dirán, pero ¿por qué ustedes creen que pueden ser distintos? Porque tenemos unos conceptos diferentes de la sociedad. O sea, estimados amigos, nosotros hemos venido desde hace mucho tiempo diciendo que en Colombia es primero el amor al prójimo, primero la sociedad, primero la familia, y que como base de ella tenemos que ser capaces de proponer entonces unos temas que sean capaces de engrandecer a Colombia, pero primero engrandeciéndola en su sociedad. Y sé que muchos pensarán y dirán, pero Ricardo, si todos están trabajando por lo mismo. No, nosotros estamos completamente seguros que nadie está trabajando por lo mismo, cada uno está trabajando por lo suyo. Miren estos hechos, estimados amigos. Miren lo que pasó en Mocoa, Putumayo, en aquella avalancha que se produjo hace como unos 2 meses, que ustedes tal vez lo recuerdan. En esa avalancha, cuando uno la estudia, yo soy ingeniero civil, cuando uno la mira, digamos, desde el punto de vista de ingeniería, ese desastre del Putumayo, de Mocoa, su capital, se pudo haber anticipado. O sea, eso no necesariamente tuvo que haber ocurrido. ¿Por qué? Porque era una tragedia anunciada. ¿Por qué? Porque habían dicho que había un sector de la sociedad que se iba a ver afectado. Pero en medio de ello, el Estado colombiano, llámese nación, departamento o municipio, no tuvieron en cuenta que allí había una sociedad por proteger. En el caso de Manizales, días después, se produjo un deslizamiento en aquella ciudad. Si uno la mira, digamos, ustedes conocen Manizales con esa topografía tan complicada. Si uno la mira, ¿qué pasó? Hubo una especie de desdén hacia la sociedad y se permitió que se construyera en los bordes de los taludes. ¿Y qué pasó? Pues llega el invierno y por supuesto que esas casas se deslizan, eso es el sentido común. Y ustedes dirán, ¿y esos ejemplos como por qué? Y yo les digo, porque en esos ejemplos ustedes se dan cuenta que hay una especie de voluntad humana que empieza a apartarse, digamos, de una manera grande sobre un estado que se pudiera regir sobre una voluntad divina. ¿Por qué? Porque cuando se rige sobre la voluntad humana, el amor al prójimo va en el último lugar. Y cuando se rige una sociedad sobre voluntad divina, el amor al prójimo va en el primer lugar. Miren, hace 2 años, yo me presenté para la alcaldía de Bogotá, y estando en uno de aquellos debates en la Universidad de los Andes, le tocó intervenir primero al doctor Peñalosa, hoy alcalde de aquella ciudad. Y él decía, en aquella intervención, decía el doctor Peñalosa,
Él hablaba del metro, del Transmilenio, del cable. Y claro, lo hizo bien, digamos. Cuando a mí me tocaba enseguida de él, me preguntó el moderador. Me dijo, ¿a usted qué le parece lo que acaba de decir Peñalosa? Y le dije, pues a mí me parece muy bien. Pero él no habló sino de temas principales, no habló de los temas fundamentales. Y me dijo, ¿cómo así? Le dije, claro, él habló de la ciudad, pero nunca me habló de la sociedad. Le dije, y entonces en ese momento el doctor Peñalosa se voltea y me mira, de alguna manera, con alguna soberbia, y me dice, ¿y usted por qué me dice eso? Le dije, doctor Peñalosa, porque no hay ciudad sin sociedad. Es primero la sociedad, es primero el amor al prójimo. Miren que ese concepto parece como igual, pero es distinto. Cuando uno lo tiene, digamos, en la primacía, cuando uno lo tiene en el privilegio, en la preferencia. Y cuando uno lo entiende, porque cuando uno dice que ahí hay un ideario divino, es que ahí hay un mandato de Dios. En la palabra dice claramente que el primer mandamiento es amar a Dios, y dice seguidamente que y amarás al prójimo como a ti mismo. Ahora que veníamos camino del aeropuerto aquí al Amparo, veníamos conversando con mi señora precisamente. Yo le decía, mira, si una ciudad entendiera que el amor al prójimo va en el primer lugar, lo primero que debía hacer Cartagena era el amor a su sociedad. Y no esta división de las Cartagenas que vemos hoy. Y no estas diferencias que vemos hoy en la misma ciudad. No, nosotros tenemos que ser capaces. Y por eso aquí hay unos hombres que conocen supremamente bien la problemática local, como Héctor Pérez, como Javier Bustillo, que saben y entienden que es primero el amor al prójimo, antes que cualquier otra consideración fundamental. Mis amigos, el próximo debate, dentro de 8 meses, es un debate profundo. Mire, es primera vez que vamos a entrar a unas elecciones, no a ver quién va a ganar, digamos desde el punto de vista individual, sino cuál va a ser el ideario del nuevo país, la nueva ideología de una sociedad. Unos la quieren de una manera, otros de otra, eso es válido. Nosotros también es válido y es lícito que defendamos la que nosotros sentimos que debe ser una sociedad. ¿Y nosotros de dónde sacamos esas propuestas? De una palabra que hemos recibido, de una palabra que conocemos. A mí me gusta mucho cuando a uno le dicen, pero es que ese señor es evangélico. Claro, ¿y cuál es el problema que lo sea? Si es que cuando se dice que es evangélico es porque conoce de la palabra, y la palabra es la verdad. Entonces, sobre esa base, estimados amigos, nosotros hemos dicho, en Colombia no somos una minoría, nosotros somos más de 12 millones de colombianos, claro, dispersos, pero hoy vamos a trabajar, y ese es el gran esfuerzo que estamos luchando, porque podamos trabajar de manera unificada, porque podamos unirnos a través de un grupo significativo de ciudadanos, que nos olvidemos de los partidos políticos, los respetamos por supuesto, pero nos olvidaremos de ellos, así como lo hicimos en el plebiscito del 2 de octubre, así lo tendremos que hacer en marzo del año entrante, para efectos de que Colombia entienda que hay una nueva palabra sobre el país expresada por un grupo significativo de ciudadanos. Miren, mis amigos, el mes entrante, pónganme en atención a esto, la Corte Constitucional de Colombia va a aprobar, porque está en este momento para decisión de ella, que los hombres en Colombia se puedan o nos podamos casar con animales. Sí, señor. O sea, que uno se pueda casar con una vaca o con una gallina. Eso suena como chistoso, ¿no es verdad? Pero eso no lo van a aprobar. Esa es una agenda que está caminando el continente entero. Incluso hay otra agenda que está viniendo a instancias del gobierno canadiense vía Naciones Unidas. ¿Y qué dice esa agenda? Que la expectativa sexual en Colombia debe modificarse. ¿Y para qué la quieren modificar? Lo voy a decir con mucho respeto porque hay niños acá, o más bien en voz más débil. Para que los adultos puedan tener relaciones sexuales con los menores. Para eso la quieren cambiar, pero ¿saben dónde quiere concluir ese tema? En que los padres de familia en adelante se puedan casar con los hijos. ¿Sí me lo entendieron todos? ¿Sí? Entonces yo les digo, mis queridos amigos, es que estamos hablando de diseños de sociedad que nos quieren traer.
nos quieren decir unas nuevas formas de vida, de sociedad. Y cuando esas cosas ocurren, yo siempre les pido a todos que hagan el mismo ejercicio que nosotros hicimos, y me refiero a mi señora y a mí. Nosotros no tenemos sino un solo hijo de 28 años que Dios nos ha bendecido con su vida. Pero, ¿cuál fue la reflexión que nosotros hicimos? Nos dijimos, ¿cuál es el país que nosotros le vamos a dejar? En el caso nuestro, a nuestro hijo o a nuestros nietos, que Dios nos permita conocer. ¿Quiénes de ustedes aquí tienen hijos? Discúlpenme, levántenme la mano. Padre Santo, todos. ¿Y nietos? Bueno, la mitad de todos. Entonces yo les hago esta pregunta. Y que les pido que ustedes también se las hagan en la intimidad de sus propios hogares. ¿Cuál es la ciudad, cuál es el país que le vamos a dejar a nuestros hijos o a nuestros nietos? Si nosotros hoy no actuamos con una dosis de la mayor responsabilidad. Es que esto no es de colores políticos, esto no es de rojos, verdes, azules o amarillos. Esto es de diseño de sociedad, esto es de nuevos idearios, esto es de ciudadanos que nos organizamos. Por eso fue que nosotros conformamos este grupo de Nombres Libres, que está parado única y exclusivamente en la palabra, como ya lo expliqué. ¿Y por qué en la palabra? Porque ahí está la verdad para orientar una sociedad. Y dice claramente que cuando la verdad se conoce, en ese país se hará que libre. Y adoptamos la figura simbólica del león. ¿Por qué el león? Bueno, ustedes saben que ahí hay un símbolo del dueño de la historia de la humanidad. Pero también en el león está el símbolo del orden y de la autoridad. Dicen los entendidos, los estudiosos, que cuando el león ruge, en ese rugido lleva impreso el orden y la autoridad. Dice que cuando él ruge, él ordena el mover de la manada. Pero oigan esto tan bonito, pero también advierte a los lados a aquellos que ese territorio no se puede penetrar. Eso es lo que nosotros buscamos en la simbología. Que desde aquí, desde Cartagena, desde aquí, desde el Amparo, rujamos a Colombia, anunciándole a Cartagena y al país que hay una palabra nueva, que es primero la familia, que es primero la sociedad. Esa es la bandera que a nosotros nos acompaña. Y sobre esa base hemos dicho que este grupo significativo, a través de este símbolo y con la bandera de la familia, allí hay un nuevo concepto, no solamente de sociedad, sino de vida en la democracia nacional. Y a través de esa bandera hemos construido una propuesta país, una propuesta de Estado, que se llama Proyecto Dignidad. ¿Y eso qué es? Pues todo el modelo de vida en la sociedad. ¿Cuál es el modelo educativo? ¿Cuál es el modelo de salud? ¿Cuál es el modelo agrario? ¿Cuál es el modelo económico? ¿Cómo es la vida, la convivencia en una sociedad? ¿Y de dónde sacamos esas ideas? Las sacamos de la palabra, que es la única que nos puede a nosotros orientar. Y es la única que puede sacar a Colombia de esta coyuntura en la cual hoy vivimos, tan confundidos en el marco nacional. Es que, mis amigos, cuando Colombia conozca, como bien lo recordaba mi querido amigo Héctor Pérez, como cuando estuvimos en el Fondo del Ahorro, cuando Colombia empezó a conocer que era posible tener un país surtido en vivienda y en educación, pero con un modelo distinto, que en vez del crédito girara en torno al ahorro, que la sociedad colombiana no tenía que endeudarse, que nosotros no teníamos que pedir prestado ni buscar fiadores o codeudores, sino que el solo ahorro era precisamente un vehículo que podía volver próspera una sociedad. Y eso lo hicimos. Y aquella entidad se engrandeció a través del ahorro que fue sacada del principio en la palabra. Y muchos colombianos, digamos, obtuvieron su vivienda, pero nos quedó faltando. ¿Cuál? El modelo que ahora vamos a traer a través de Libres, cuando el arriendo se convierta en propiedad. Cuando todos los colombianos tengan derecho a la vivienda propia, pero bajo un modelo que parece igual, pero es distinto, porque nunca más nadie se volverá a endeudar. Y en el tema de la educación, hoy Colombia todavía cree que los modelos educativos pueden ser a través del endeudar del estudiante. Le dicen a uno que es que el ICETEX va a bajar los intereses.
Y yo siempre les digo, pero ¿cuáles intereses? Y lo que debemos eliminar es al ICETEX. Nosotros no podemos seguir endeudando a un joven 14 años para que pueda estudiar. Por el contrario. Por el contrario, esas entidades tienen que tener una renovación en ellas mismas. Algún día me preguntaba Ramiro, me dijo, ¿qué sería lo primero que usted haría si fuera presidente? Y dije, cerrar el ICETEX. Es una falta de respeto con la sociedad. Nuestros jóvenes tienen todo el derecho de estudiar y un Estado tiene que ser capaz de proveerlos de manera igual. Miren que esos conceptos parecen iguales, pero son distintos. Miren que si la vivienda la puedo tener a través del ahorro y no del crédito, o sea, no del UPAC. Si nosotros podemos tener la educación a través del ahorro para todos los estudiantes en general. Si digamos en el tema de la salud, alguien me preguntaba en Bogotá en el debate a la alcaldía, me dijo, y entonces ustedes cómo harían el modelo de salud para Bogotá. Y le dije, pues sí, que la sociedad nunca más se vuelva a enfermar. Y entonces, claro, ellos se quedaron ahí mirándome y me dicen, ¿cómo así? Y dije, pero claro, cuando está en primer orden la sociedad, el orden de inversión en ella se modifica de manera general. Miren, ya que toqué ese tema, se los explico. En Bogotá existe un río, que es el río Bogotá, pues todos lo saben, y es un río que camina toda la ciudad. Dicen los entendidos, Héctor, que el río Bogotá es el cuarto río más contaminado del mundo, imagínense eso. O sea, ni hablemos de los olores y de todo eso tan maluco, ni hablemos de esos temas. Pues yo les pregunto ahora, como se los dije en aquel día, les dije, miren, mientras ustedes hablan de construir hospitales y centros de salud que nunca los hacen, ustedes ¿por qué no piensan en la sociedad? Les dije, ustedes no se han puesto a pensar con qué agua se riegan los cultivos que después se traducen en alimentos que consumimos en Bogotá, o qué agua toman las vacas para que después produzcan la leche que nos tomamos en Bogotá. Es que miren que eso es del sentido común. Allá nos hablan siempre del metro y del Transmilenio, pero nadie nos habla de descontaminar el río, que es precisamente la fuente de la enfermedad. No, hace 23 años está decretada la descontaminación del río, pero como eso no da votos, como eso, digamos, no da para pasar a la historia, entonces ningún alcalde le invierte a lo que se le debe invertir. Nos parecemos como en Yopal, allá en el Casanare. Allá construyen velódromos, estadios, allá construyen muchas cosas. Y están ahora, en pleno siglo XXI, que no tienen acueducto esa ciudad. Si ven que es que hay una fronterita que de pronto nadie cae en cuenta, pero donde siempre se deja en el último lugar ¿a quién? A la sociedad. ¿Y qué dice el artículo 42 de la Constitución? Que el núcleo principal de la sociedad, ¿cuál es? La familia. Por eso, este grupo significativo de ciudadanos, de nombre libres, con un león como símbolo, con una bandera que dice primero la familia, y con una propuesta de Estado que se denomina Proyecto Dignidad, que nos propusimos conquistar a Colombia. Que en los 32 departamentos se despierten leones dentro de la sociedad. Y dijimos, para poderlo hacer, hay dos maneras. Una, lamentándonos todos los días y criticando a todo el mundo. O dos, vamos al Congreso de la República, llevemos a los mejores de los nuestros y transformemos desde allí a Colombia, desde el Congreso Nacional. Y oigan esto. Y dijimos, bueno, ¿y cuál es la...? Porque el Congreso de Colombia ya no es por individualidades. Ya no es que vote por fulano o por sultano, ahora es por bancadas. Incluso tiene una máxima medio antipática pero válida que dice cuánto tienes, cuánto vales. O sea, los partidos son importantes en la medida del número de sus integrantes. Y dijimos, ¿cuál es la primer bancada en Colombia? Ustedes nos dijeron, no, que la U, que tiene 2 millones y 21 senadores. Y la segunda, no, que el Centro Democrático, 2 millones y 20 senadores. Y dijimos, bueno, ¿y cuántos cristianos votamos en Colombia? Y pues nadie sabía cómo la respuesta. Y empezamos a buscarla y la encontramos. El director de Cifras y Conceptos, el doctor César Caballero, nos lo dijo después de mostrarnos el estudio.
dijo, Ricardo, el 16% de las personas que votan en un domingo electoral son de confesión cristiana. Pero ahí mismo añadió y dijo, pero como ustedes son tan desordenados, digamos, esa votación nunca se ve. Yo me quedé callado y multipliqué ahí mismo. Y dije, Padre Santo, en Colombia votamos 16 millones. Y si el 16% somos de confesión cristiana, que tenemos a Dios en el primer lugar, eso nos da 2.500.000 votos. Entonces allí llamamos a nuestros amigos en toda Colombia y les dijimos, vamos a crear una bancada, un grupo de ciudadanos de nombre libres. Vamos a tener la figura del león, la bandera de la familia, el proyecto de nación, pero vamos a hacerlo decentemente y en orden. ¿Por qué? Porque vamos a buscar merecer el apoyo de los nuestros en todo el territorio nacional. O sea, que cuando alguno de los nuestros llegue al sitio de votación, si bien estén los rojos, los verdes, los azules por ahí molestando, ellos miren allí en el tarjetón y vean un león y digan, esos son de los nuestros. Así como veo tantas camisetas que a propósito los felicito, con todos con su león aquí en el pecho. Entonces dijimos, no vamos a hacer voto preferente, sino listas cerradas. La gente votará es por el proyecto, por la propuesta de vida, por la propuesta de nación. Nadie volverá a votar por el hombre, que no es sino vanidad. Así es. No, aquí vamos a votar es por la causa, por la idea. Vamos a ir a la gran batalla. Y sobre ese concepto, a propósito, de allí es donde sale lo que Ramiro ahorita adelantaba. Con 2,5 millones elegiríamos, la primera bancada del Congreso Nacional, sacaríamos 23 senadores. Pero dijimos, pero ellos no pueden ser mayoría en el Senado, también la necesitamos en la Cámara. Entonces nos propusimos que vamos a tener también listas en todos los departamentos, pero también serán cerradas, se votará por el león. El que vote por el león en el Senado votará por el león en la Cámara. A propósito, no vamos a aceptar ensaladas. Ustedes no han visto que uno, ese domingo, ay mi hermano, yo sí le acompaño el uno, pero el otro no, que no sé qué, unas ensaladas que uno no sabe ni por qué votó. No. Cuando alguien nos diga eso, ¿saben qué le vamos a contestar, mi hermano? Entonces, ¿sabe qué? No vote por nosotros. No, que su sí sea sí o que su no sea no. Si vota Cámara, votará Senado. Y si vota Senado, votará Cámara. Y sobre esa base, entonces, mis amigos, dijimos, vamos a conquistar a Colombia y les vamos a mostrar a los colombianos, cara a cara, frente a frente, la cara de este león. Y dijimos allí, dale. Mire, ¿se les parece a Héctor Pérez esto? Esa es la figura. Ese es el león que necesitamos que despertar en ustedes. Miren, sería muy bueno que ahora que ustedes regresaran a sus casas y apenas nos vayan a saludar, yo mamá, yo papá, ustedes le rujan ahí mismo. Rujan de aquí en adelante. Porque eso es lo que necesitamos, que este país se asombre de que los ciudadanos fuimos capaces de coincidir.